considerado como natural. Ahí entró la grabación, por eso me paré, ahí está. Esta idea bueno, esta tradición católica, un apego a las tradiciones cristianas, este concepto de patria conservador, a la defensa de un orden sexual considerado como natural, estable, eh, la perpetuación de ciertas estructuras jerárquicas, moralización de la esfera pública, y todo eso traducido, digamos, en una estructura normativa y política que siempre nos ponía a las mujeres como sujetos inferiores, ¿no? O sea, nuestro Código Civil, no sé, no conozco mucho el de Bolivia, pero en Argentina, por ejemplo, el Código Civil tutelaba a las mujeres, recién pudimos acceder al derecho al voto allá por la década del 40. Bueno, todo ese sistema conservador decimos que es neo porque en la actualidad es como que parte de esas continuidades con el pasado, pero genera nuevas estrategias, ¿no? Genera nuevas estrategias que son estas nuevas narrativas, estas nuevas formas de ayornar y meter la agenda conservadora en el marco de lo que son los derechos, sobre todo de las mujeres y de la población LGBTIQ y más, ¿no? Eh, lo que es interesante analizar en esta nueva corriente neoconservadora es la introducción de elementos seculares en sus discursos e identidades, ¿no? O sea, es trabajar un discurso que se despoja del discurso religioso, del discurso bíblico, ¿no? Se despoja y mete un discurso muy ligado, muy anudado, digamos, con las ciencias biológicas y las ciencias sociales en general. Nosotros decimos, cuando miramos esta nueva ola neoconservadora que está en América Latina, pero que también está en el mundo, que hay como una romantización regresiva de los conceptos. Ellos toman conceptos de los derechos humanos, del campo de los derechos humanos, y lo que hacen es darlos vuelta, ¿no? Entonces, por ejemplo, toman el concepto de libertad, pero lo atribuyen a una libertad individual despojada de comunidad. Ellos, por ejemplo, atribuyen el concepto de ideología, pero lo atribuyen como falsa conciencia, no como un sistema de creencia que nos permite construir miradas colectivas, ¿no? O sea, cada uno de los conceptos que ellos toman vienen de los campos de las ciencias sociales, incluso utilizan insumos teóricos como Foucault, por ejemplo, con el concepto de poder, para resemantizarlo y ponerlo en contra de todo lo que es el progresismo en América Latina, ¿no? Eso es un poquito la lógica que estos sectores neoconservadores, en el análisis que hacen autores como José Morán Faúndez, autores como Juan Marco Bagione, bueno, yo he puesto ahí para el aula de ustedes algunos artículos que son interesantes para analizar de especialistas, digamos, que vienen trabajando esta línea dentro de lo que es el análisis de los sectores conservadores. ¿Puede ser la próxima? Bueno, ¿cómo están configurados estos actores? Acá vemos tres grandes actores: los actores eclesiales, la sociedad civil y los actores políticos. Yo puse como digamos, estos triángulos que están articulados, ¿no? Hay una flecha que los une, porque ninguno actúa de forma independiente, pero sí tienen ciertas especificidades a la hora de generar incidencia política dentro de los estados. Los actores clericales, ¿no? Los sectores eclesiales. Nosotros sabemos que la Iglesia Católica ha sido históricamente uno de los actores centrales en la oposición a las demandas feministas y de las diversidades sexuales, de las disidencias, ¿no? Y esta posición aparece muy fuerte en la década de los 60, que también es ahí, coincide, digamos, la aparición también de los feminismos, ¿no? Del feminismo de la segunda ola, el feminismo blanco, aparece la construcción del concepto de género, y aparece un movimiento que tiene que ver también con el Mayo francés, que tiene que ver con grandes revoluciones sociales, culturales que se dan en Europa y también en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, el Vaticano concentró gran parte de su agenda
en responder a estos movimientos, en especial el movimiento feminista. Ya con Juan Pablo VI ya empezó esa oposición a esta, por ejemplo, a todo lo que tenía que ver con la contracepción, a todo lo que tenía que ver con la homosexualidad, el sacerdocio de las mujeres, y después la figura de Juan Pablo II es como que se cristaliza y se hace mucho más fuerte esa posición, y configura a partir de algunas instituciones dentro de la Iglesia y también de las encíclicas, estos lenguajes seculares, y a la vez con una fuerte impronta de socialización, ¿no?, para la comunidad católica. Entonces ahí nombra, por ejemplo, José Morán Faúndez, el Pontificio Consejo para la Familia, la Congregación para la Doctrina de la Fe, la Pontificia Academia para la Vida. Bueno, y ahí van apareciendo algunas posiciones que esta jerarquía católica tiene en relación a algunos temas, ¿no? Y aparecen, por eso decimos del lenguaje secular, porque aparecen en estas encíclicas algunos conceptos como la cultura de la muerte, la ecología humana, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con derechos sexuales y no reproductivos siempre están ligados a estas lógicas, ¿no? O sea, la idea de que la humanidad se va a exterminar en la medida que las mujeres querramos dejar de reproducirnos, ¿no? Entonces, bueno, aparece una mirada muy naturalizada y naturalista acerca de lo que es la reproducción humana, ¿no? Y muy asociada también a esta mirada crítica que a veces confunde al capitalismo, ¿no? Porque hay una idea de que el capitalismo también genera un desmadre ecológico y de alguna forma el feminismo aporta eso porque retiramos nuestra reproducción al servicio de la vida, ¿no? Este poder de la Iglesia, sobre todo de la jerarquía, en América Latina, no es estático, no es un poder hegemónico, es como que se va moviendo en diferentes momentos, ¿no? Volviendo a citar a José Moral, él dice que, por ejemplo, la Iglesia ha perdido mucha legitimidad, poniendo el ejemplo, poniendo, digamos, tres dimensiones que le han hecho como perder la legitimidad. Por un lado, los casos de abuso eclesial a nivel mundial, entonces como que han puesto un velo de sospecha y además han develado la hipocresía de que por un lado hacen una crítica a los feminismos, pero por otro lado, bueno, incurren en lo que los feminismos denunciamos, que son los abusos sexuales en el marco de la Iglesia, incluso los abusos y la violencia eclesial contra las mujeres en las comunidades y en las parroquias, ¿no? Esta doble moral hace que esta Iglesia también haya perdido una relevancia para disputar en temas de moral sexual. Eso se vio mucho en la campaña por el derecho al aborto. Las jóvenes dicen que la Iglesia se opone, pero sin embargo nunca denunció ni puso a disposición a sus abusadores de la justicia del Estado para lograr sancionarnos, ¿no? Después otro tema es que la jerarquía también se ocupó en América Latina en diferentes momentos, se corrió un poco de la centralidad de la sexualidad y se ocupó de temas sociales, ¿no? Como la pobreza, la paz social, la ecología. Entraron también a jugar como mediadores en situaciones críticas, políticas, que América Latina, bueno, vive todo el tiempo. Estoy pensando, por ejemplo, en Colombia, en todo lo que es los tratados de paz, ¿no? Incluso con Francisco eso se potencia más, ¿no? Y vuelve esta mirada de la opción por los pobres, esta mirada de cuidar a la madre tierra, y se corre un poco de este discurso tan potente de Juan Pablo II y de Ratzinger, que hacía mucho eje y mucha centralidad en todo lo que tenía que ver con las sexualidades, ¿no? Y también otro punto es el avance de los sectores evangélicos, con estrategias mucho más efectivas de incidencia dentro de los territorios, porque estos sectores, que ya vamos a trabajar un poquito más, están donde el Estado no llega muchas veces, ¿no? Pero aún así, no vamos a decir que la Iglesia Católica perdió un lugar simbólico de forma definitiva, ¿no? Juega
siempre, o sea, todas hemos sido socializadas en el marco de los valores de la Iglesia Católica, y bueno, en todo lo que tiene que ver con la moral sexual, ahí aparece esta tensión, ¿no? Esta tensión importante en relación a cómo la Iglesia sigue poniendo una mirada de sospecha sobre la sexualidad y sobre los derechos de las mujeres y las disidencias. También es interesante ver que la Iglesia, en este momento, tiende a capitalizar su rol a favor de los derechos humanos, ¿no? A veces pasa eso, capitaliza el rol en función de los derechos humanos, la justicia social, pero pone como moneda de cambio negociar temas de moral sexual. En Argentina todo el tiempo sucede eso. Hacen, por ejemplo, se posicionan a favor de determinadas políticas que tienen que ver con sectores más pobres, pero exigen al Estado que, por ejemplo, no apruebe el aborto. Ahora lo que estamos viendo es que la Iglesia se ha puesto como muy enfrentada al gobierno actual en varios temas, sobre todo en temas que tienen que ver con las políticas públicas, porque de alguna forma perdió la batalla del aborto, ¿no? Entonces, esta tensión como actor político, que por un lado quiere tener un protagonismo en varias esferas de la vida social, pero la moral sexual, si bien la deja, no la deja tanto, ¿no? Esta tensión, ¿no? Bueno, los sectores evangélicos en América Latina. Todos sabemos el avance del campo evangélico, ¿no? Y todos sabemos también que el campo evangélico, como la Iglesia Católica, no son sectores homogéneos, ¿no? En el campo evangélico, igual que en el campo de la Iglesia Católica, hay disputas, ¿no? Tenemos diferentes vertientes, por ejemplo, las iglesias protestantes más antiguas, como las metodistas, valdense, tienen una perspectiva acerca de la sexualidad totalmente diferente a las nuevas iglesias evangélicas que vienen del campo de Estados Unidos, que trabajan con la teología de la prosperidad, que tienen una mirada individualista, liberal acerca de las prácticas religiosas, ¿no? Y que además lo que sucede, a diferencia de la Iglesia Católica, que los creyentes evangélicos es como que adhieren mucho más a la moral de estos espacios, que a la vez no son jerárquicos, a diferencia de la Iglesia Católica, ¿no? No hay obispos o una estructura jerárquica, hay iglesias en cada uno de los territorios que a veces no tienen mucha relación entre ellas, ¿no? Lo que vemos de estas iglesias es que han conseguido organizarse en federaciones que son en América Latina grandes federaciones, y que a la vez en cada país también tienen sus enclaves. Entonces, desde ese lugar van como articulando algunos temas que tienen que ver, en nuestro caso, con la moral sexual, ¿no? Por ejemplo, en Argentina está el caso de Asiera, que es una federación de iglesias evangélicas, que está incidiendo mucho en las políticas públicas, sobre todo en lo que tiene que ver con las políticas ligadas a pobreza, son parte del Consejo Social en Argentina. En Bolivia, no sé si ustedes conocen, la Asociación Nacional de Iglesias Evangélicas, ANDEV, que es un sector también neoconservador. Acá José Morán menciona que, por ejemplo, en julio del 2020 se pronunciaron contra la resolución constitucional de la Sala Segunda del Tribunal de Justicia de la Paz, que habilitó el derecho a la unión libre de parejas del mismo sexo, ¿no? Y dando cuenta de que ese tipo de decisiones tienen que ver con la injerencia de países extranjeros como Estados Unidos. O sea, siempre también estos sectores, cada acción política o resolución normativa que es disruptiva en relación a la moral sexual, siempre apelan a que somos colonizados por estos países extranjeros, por las organizaciones internacionales, que esas organizaciones de alguna forma avasallan nuestra autonomía y nuestra soberanía y nuestra propia tradición cultural, construida desde la patria. Bueno, van trabajando con esa narrativa, mezclando todo, y cuando se avanza sobre los derechos sociales, siempre de alguna forma dicen ellas, que estamos colonizándonos, ¿no? Otro sector que está en Bolivia, las Iglesias Evangélicas Unidas,
que por ejemplo exige que se derogue de forma total el nuevo Código Civil que fue aprobado en 2018, y que es activa en las marchas por las dos vidas, ¿no? Algunos ejemplos de cada uno de los territorios. Lo que decíamos, que este avance evangélico dentro de lo que son los sectores neoconservadores, hay que mirarlo desde como una doble faz, ¿no? Una doble, un ida y vuelta. Por un lado, potencia el neoconservadurismo al diversificar actores que movilizan la agenda llamada pro vida o pro familia. Pero también dentro de estos sectores hay tensiones internas. ¿Por qué? Porque cada uno quiere tener un liderazgo y que también quiere tener un reconocimiento económico y social dentro de lo que es una determinada sociedad. Y otro componente interesante de los sectores evangélicos es que están en los territorios y lo que hacen muchísimo trabajo, cosa que la Iglesia Católica dejó, hacen mucho trabajo de asistencia afectiva y social, sobre todo en poblaciones más pobres. Por eso también logran tanta legitimidad, ¿no? Tanto apego por parte de sus seguidores, ¿no? Entonces, estos sectores, por ejemplo, trabajan en todo lo que es prevención de adicciones, trabajan acompañando a las personas, trabajan mucho con diferentes modos, con la música, bueno, todo eso hace que también tengan mucho más incidencia a veces que la Iglesia Católica en los territorios, ¿no? Otro sector ahí que ustedes van a ver dentro de los cuadraditos, ¿sí? Pasamos ya, caracterizamos un poquito lo que son los actores eclesiales, a los actores políticos, ¿no? Que acá aparecen fuertemente los partidos políticos conservadores, candidatos y funcionarios públicos, ¿sí? Esos actores políticos no están desligados de la Iglesia Católica, porque también la Iglesia Católica generó una formación interesante en la década del 60, 70, o sea, formó a políticos para poder insertarse desde el Estado y seguir reproduciendo los valores morales, sobre todo ligados a la cuestión de preservar ciertas tradiciones, ¿no? Pero sin embargo, muchas de estas iniciativas partidarias neoconservadores se presentan como aconfesionales, ¿no? Tienen lo que nosotros llamamos este proceso de secularización, ¿no? Se construyen como espacios orientados a construir una militancia partidaria en torno a una agenda antifeminista y antidisidencias sexuales. Pero no explícitamente mencionan algún credo, pero sin embargo son parte de esos credos, ¿no? Por ejemplo, el Partido Celeste en Argentina, que se constituye a partir de la Marea Verde, ¿no? Y que empieza a tener mucha relevancia en el 2018 y querer disputar escaños en representaciones políticas, ¿sí? Estos partidos están en toda América Latina, es como que es una estrategia de los sectores conservadores disputar el Estado, disputarlo el Estado, y cuando están adentro del Estado destruyen al Estado, obviamente, ¿no? Entonces acá ponemos algunos ejemplos como, por ejemplo, en Colombia, el partido Colombia Justa y Libre, Alianza Pelo Brasil en Brasil, el Encuentro Solidario en México, bueno, y así van replicando en cada uno de los países de América Latina esta estrategia, ¿no? Yo ahora en el contexto de las elecciones de Perú quiero decir también, ¿no? Como en Perú el candidato que aparentemente va a ganar, que es un candidato de izquierda, sindicalista, maestro, que tiene una trayectoria de defensa de los derechos laborales, es del partido, es evangélico, ¿no? Y cómo a partir de identificarse desde ese lugar, pudo construir digamos, una intención de voto, y esperemos, no sé, uno nunca sabe con estos personajes, ¿no? Que suele suceder. Pero bueno, para nosotros es mejor que Keiko, ¿no? Pero bueno, fíjense la fuerza que adquirió en la disputa política el hecho de identificarse como evangélico y ser de sectores rurales donde el feminismo es visto como mala palabra, ¿no? Estas tensiones se van generando y estas realidades medias difusas, ¿no?
Bueno, lo que él dice también acá nuestro amigo José Morán, que estos sectores que forman parte de los partidos políticos se profesionalizan en la política, ¿no? O sea, no son como antes, hace 50 años, personas que eran activistas religiosos y que desde esta intención digamos, trabajar el discurso religioso militaban en un espacio político. No, acá se profesionalizan, tienen formación diplomática. Acá pongo un ejemplo de una diputada, Cynthia Houghton, creyente evangélica, neoconservadora, que, bueno, es diplomática de carrera, se formó en las universidades católicas como la Universidad Austral. O sea, hay todo también una trayectoria que lo forma para el ejercicio de la disputa política en el Estado. Bueno, el otro actor, el otro cuadradito, son los actores de la sociedad civil. Y acá es muy interesante porque es ahí donde yo creo que los sectores neoconservadores tienen su despliegue y generan las estrategias más efectivas. Primero, vamos como caracterizando, ¿no? Tenemos los medios masivos de comunicación, ¿no? Como un espacio que estos sectores utilizan y trabajan. Y cuando hablamos de medios masivos de comunicación, en la actualidad no hablamos solamente de los medios tradicionales, sino del intenso trabajo que hacen estos sectores a través de sus redes, ¿no? Redes que también las militan y las trabajan influencers, comunicadores, youtubers. O sea, lo que han hecho fue ayornar su mensaje también con altos niveles de profesionalización en medios que van más allá, digamos, de la televisión convencional, si bien también tienen sus canales de televisión, sobre todo los sectores evangélicos, ¿no? Tienen sus canales, ¿sí? Por ejemplo, acá en Argentina hay una productora neoconservadora que se llama El Faro, que es la que hace documentales, va registrando casos. Por ejemplo, hizo un documental sobre el caso Manuela. O sea, va tomando casos paradigmáticos que las feministas eh, reclamamos y los dan vuelta, ¿no? Entonces, esta forma de comunicación y esos estilos que van construyendo van generando mucha adherencia, y van teniendo muchos seguidores a través del Twitter, el TikTok. Están usando muchísimo el TikTok cuando por ahí nosotros no lo explotamos como una herramienta de difusión. Ellos van como formándose en esto y van entrando, digamos, en esto del inconsciente colectivo, ¿no? Que vamos construyendo como sociedad. Tienen una lógica de polemizar, ¿no? Todo el tiempo están, cuando acá tenemos un cordobés muy conocido que se llama El Presto, que es un influencer, y es una persona hasta violenta en su forma de polemizar. De hecho, tuvo una denuncia por amenazar de muerte a Cristina Fernández de Kirchner en las redes sociales. Bueno, y desde ahí van como construyendo también una narrativa que tiene que ver con esta idea de la conspiración. Las feministas y las disidencias estamos conspirando para que esta sociedad se vaya al carajo, para que no se pueda sostener, digamos, los valores tradicionales, para que, bueno, todo ese discurso, digamos, del fin de la sociedad en un sentido conservador y negativo, ¿no? Entonces, los medios de comunicación, por un lado, generan en esta diversidad diferentes estrategias y discursos que sostienen esta narrativa conservadora. Y también la conformación de las ONG, ¿sí? Las organizaciones de la sociedad civil es una herramienta que toman estos sectores conservadores, una herramienta de los países democráticos para desde ahí disputar la arena política, ¿no? Y para incidir sobre todo en los procesos de toma de decisión política en estos contextos democráticos. Entonces, desde este lugar, por ejemplo, desde las organizaciones de la sociedad civil, tal como nosotras somos parte de organizaciones de la sociedad civil, ellos aprendieron y a partir de ahí, entonces impulsan
según sea la esencia de esta organización no gubernamental, estrategias de judicialización, de lobby, de movilización ciudadana. Las marchas celestes que fueron en Argentina, el volumen de esas marchas celestes, eh, con, queriendo contrarrestar la marea verde, era impresionante, ¿no? Empiezan incluso a tomar estéticas de las movilizaciones feministas. Ya no hay gente que va, que reza, o sea, la estética son gente joven vestida de celeste, que canta, que tiene una pasión, que tiene una intención, y que tiene un mensaje, ¿no? Entonces van como adquiriendo las mismas estrategias que las feministas fuimos construyendo a lo largo de nuestra historia y de nuestras luchas, ¿no? También es interesante ver cómo estas ONG tienen un origen ligado a lo que desde los inicios del siglo XX el Vaticano promovió como catolicismo integral. Desde ese lugar el Vaticano promovía la formación de corporaciones, consorcios, de profesiones hegemónicas para sostener las normativas y sostener las prácticas ligadas al patriarcado. Entonces, por ejemplo, los consorcios de médicos católicos de Argentina, por ejemplo, la Corporación de Abogados Católicos, la Unión de Padres de Familia en México, bueno, fueron las formas embrionarias de estas organizaciones de la sociedad civil que hacían que disputaran en contra o a favor del Estado en la medida que el Estado defendía los derechos humanos y los derechos de las mujeres y población LGTBIQ+, ¿no? Bueno, no las estoy aburriendo, ¿no? Otro grupo interesante dentro de lo que es la sociedad civil son los centros de formación, ¿no? Y las asociaciones profesionales. Estos centros de formación es interesante porque son actores vinculados específicamente a producir conocimiento y análisis desde enfoques y posiciones neoconservadoras, ¿no? Entonces son organismos que están dentro de estructuras académicas, y esas estructuras académicas, por ejemplo, dependen de la Iglesia Católica, por ejemplo, las universidades católicas, o aquellas universidades que tienen un anclaje religioso, pero no lo mencionan. Acá, por ejemplo, en Argentina está la Universidad Austral, la Universidad de Salvador, y cuando fue el debate por el aborto, y fue el trabajo en comisiones donde presentábamos los argumentos a favor o en contra del aborto, estos intelectuales estaban todo el tiempo presentes, ¿no? Estaban todo el tiempo presentes con sus argumentos, y sus argumentos se construían desde el derecho natural o desde la genética, desde la biología descarnada del contexto cultural, ¿no? También hay centros que tienen mucho estudio y mucho trabajo en políticas públicas, y después hay otros que ahí José Morán los llama los think tank, que son los pensadores intelectuales que escriben, que hacen ensayos, que arman conferencias, que están muy cercanos de los influencers también, ¿no? Y todos construyen un discurso desde una impronta secular y científica, ¿sí? Ya no trabajan desde conceptos religiosos. Eso es muy claro en estos actores, ¿no? Acá hay un ejemplo, por ejemplo, en Bolivia hay un señor que se llama Sergio Bombacano, no sé si ustedes lo conocen, es un consultor que se presenta como experto regional en tema de niñez, violencia en las escuelas, acoso escolar, trabaja en la educación sexual integral, o sea, van tomando esto de resemantizar, ¿no? Van tomando nuestros conceptos, nuestros temas, y lo van resemantizando desde una perspectiva conservadora, ¿no? La característica de estos sectores, y sobre todo de los libertarios, que también es un grupo que viene creciendo mucho en América Latina, es como una impronta antiestatista. Yo diría que es un anarquismo al revés, diríamos,
porque apelan todo el tiempo a la libertad individual, apelan a esta idea de que uno se hace a sí mismo, ¿no? Esta idea de jerarquizarse uno mismo, de que nadie, que todos nos podemos salvar solos, a diferencia por ahí del anarquismo, donde si bien era una ideología antiestado, pero había una dimensión de lo comunitario, ¿no? Acá no, todo el tiempo se está haciendo hincapié en el progreso individual. En ese sentido también hay mucha similitud con las iglesias evangélicas, ¿no? Y ven a la ideología de género, porque el concepto de ideología ellos lo ven como una falsa representación, lo toman del marxismo como falsa representación, como una teoría conspirativa que de alguna forma busca soterrar, digamos, una sociedad con valores tradicionales, ¿no? Bueno, esto, también quería traer el ejemplo, que también es muy interesante, sobre todo en el campo evangélico, desde los medios de comunicación, trabajan mucho con la música, ¿no? El género pop, el rap, los rock cristianos, ahora usan el reggaetón, el trap, ¿no? Y ahí estos actores van como traccionando sobre todo la población más joven, ¿no? Bueno, ¿cómo decirles? Todos estos espacios son transnacionales, muchos están financiados por el norte global, o sea, aunque es muy difícil por ahí identificar los financiamientos de estos sectores, a veces algunos son financiados por sus propios adherentes, feligreses, otros reciben financiamiento internacional, otros sectores, por ejemplo, el Frente Joven en Argentina genera proyectos, como nosotras generamos proyectos de búsqueda de fondos, y se presenta a diferentes organizaciones, ¿no? Pero bueno, en definitiva, para ir como cerrando esta parte de los actores, ¿no? Se trata de la construcción de una compleja red que involucra a diferentes tipos de actores, que se mueven con cierta fluidez en el mundo digital de las redes sociales y que están receptando, reproduciendo estos discursos, ¿sí? Y además promocionan estos activistas a los que, bueno, van generando como mucha adhesión y muchos seguidores, ¿no? Eh, Podemos decir que están creando una nueva derecha extrema que se va potenciando por esta generación de alianzas, porque como dice la flecha ahí en el cuadrito, se van articulando en diferentes momentos, en diferentes contextos. Fíjense en lo que fue el golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Esta mujer, Áñez, Yanine, cómo utiliza también estas articulaciones, ¿no? Bueno, fundamentalmente esos son los actores y su configuración. La próxima, ¿no las estoy aburriendo? ¿Todo bien? Todo bien, Bueno, querida Keka, solo decirte que tienes 10 minutitos más. perfecto, ya estoy terminando. Bueno, acá es lo que yo, un poco lo que venía contando, ¿no? Cuáles son las estrategias, la disputa política dentro del Estado y los partidos políticos. Y yo lo que quiero decir es que no solamente como funcionarios, sino como agentes del Estado. Por ejemplo, ahora que tenemos aborto legal en Argentina, muchos de estos sectores trabajan en clínicas privadas, confesionales, de las obras sociales, y apelan a la objeción de conciencia como una forma de obturar derechos, ¿no? Apelan a la objeción de conciencia, generan resistencias dentro de los propios servicios del Estado. Muchos son docentes del sistema educativo, y desde ahí generan estrategias para construir argumentos neoconservadores. Bueno, los medios masivos, el litigio estratégico, utilizan mucho. Ahora estamos, todas las semanas en Argentina tenemos algún sector que hace un amparo contra la ley de aborto. Ahora, por ejemplo, salió en Córdoba, tenemos una ONG que es el Portal de Belén, que ya hizo 2 amparos, bueno, no tuvieron éxito. Ahora en La Plata surge otro amparo de otro sector, y así van trabajando para obturar derechos desde el juego judicial, ¿no?
las políticas asistenciales en los territorios, esto que veníamos diciendo, y que de alguna forma estas políticas generan un clientelismo religioso. La próxima. Bueno, acá es interesante porque José Morán habla de olas, ¿no? Cómo estos sectores se fueron constituyendo, sobre todo en Argentina, a través de olas. Una primera ola después de la vuelta a la democracia, al final de la dictadura, estos sectores, estas organizaciones de la sociedad civil tenían más bien un trabajo de asistencia y contención a las mujeres embarazadas. Generaban una actividad de acompañar, sostener, dar condiciones para que estas mujeres que tenían embarazos, según ellos, imprevistos, pudieran continuar el embarazo y hacían todo el engranaje para dar en adopción, ¿no? Ahí todavía nunca pudimos ver porque creemos que también atrás de eso había un gran negocio, ¿no? La segunda ola ya tiene que ver con la década de los 90, principio de 2000, ya ahí hay un trabajo de incidencia política porque a medida que fueron avanzando las conferencias internacionales y fueron incorporando la agenda feminista, esas conferencias, los estados nacionales la toman como marco normativo, adhieren a esas conferencias, entonces estos sectores ya empiezan a generar estrategias de incidencia dentro del Estado, judicializando, generando amparos, ¿no? Y la tercera ola, la que estamos viviendo ahora, esto que hablamos del ecumenismo civil, o sea, entre todos se van articulando y van generando, más allá a veces de sus diferencias, acciones para obstaculizar derechos, ¿no? Entonces acá parece que se borra el discurso de lo religioso y aparece ese discurso sostenido en la biología. Todo lo que fue el matrimonio igualitario y la movida del matrimonio igualitario en Argentina dio cuenta de eso, ¿no? O sea, queremos papá y mamá, era el movimiento y eran las expresiones que se hacían en las caravanas, en las movilizaciones callejeras. La próxima. Bueno, la defensa de la vida, siempre en una perspectiva reducida, genetista, pensar, digamos, la vida desde la inmutabilidad del gen, ¿no? Esto de pensar la vida despojada de contexto social, todo el tiempo discutir los feminismos desde metáforas ecológicas, esto de la cultura del descarte, ¿no? Que trabaja tanto Francisco y pone al aborto y a los derechos sexuales y reproductivos en ese marco. Pensar, digamos, al sujeto, a la persona como una individualidad genetizada, como que estamos predeterminados por nuestros genes y así vamos a hacer a lo largo de nuestra vida. Entonces, el aborto implica matar un ser que ya está configurado desde el cigoto, ¿no? Entonces, bueno, ahí pongo a una epistemóloga feminista muy conocida que ya habla que estos sectores neoconservadores realmente apelan a un fetichismo genético. Bueno, un poco eso es lo que quería presentar, y bueno, ahora vamos al debate porque me parece que está interesante poder ver cómo cada una de estas cuestiones impactan en la vida política y social de nuestros países, ¿no?